Amados hermanos, buenas tardes, que el Señor los bendiga. Estamos iniciando ya este culto de adoración para honra y gloria de Dios. Espero ya estén por ahí conectándose para que el Señor hable a través de este tiempo de alabanza y adoración, para que el Señor nos hable a través de las lecturas bíblicas, para que el Señor se siga manifestando en su iglesia a través de la unidad que podemos tener con estos medios digitales. Queridos hermanos, les doy la bienvenida a todos los que se están conectando en esta hora. Gracias por disponer su tiempo, gracias por prepararse, gracias por disponer su corazón para que nos podamos unir a la distancia, independientemente de los recursos que tenemos o no tenemos. Sabemos que seguimos estando unidos en una misma alma y un mismo corazón. Vamos a dar inicio en esta tarde al culto de adoración, del primer culto de la estación litúrgica de resurrección, camino a Pentecostés. Hermanos, debemos estar alegres, gozosos, contentos porque nuestro Señor resucitó. Y los invito, amados hermanos, a los que ya están conectados, a que nos hagan llegar sus peticiones de oración, también que nos hagan llegar sus testimonios de gratitud, porque recuerden que tenemos un espacio durante el culto en el cual los leemos. Les invito preferentemente a que si me los pueden hacer llegar por WhatsApp, debido a que a veces no alcanzo a leer todos los que se comentan durante la transmisión, pero por WhatsApp es más sencillo que los pueda ver y que los pueda leer. Dado este aviso, vamos a iniciar con una lectura bíblica que se encuentra en el Evangelio de San Juan. Esta vez vamos a iniciar con la lectura del Evangelio de San Juan, repito, capítulo 20. Vamos a estar leyendo ahí los versículos del 15 al 24. Les repito, hermanos, por si no escuchan, Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Me he equivocado ahorita. ¿Ya lo tienen por ahí? Yo espero que sí. Le voy a dar lectura y les invito a que ustedes me sigan con la vista. Dice la palabra del Señor en los versículos del 19 al 31 de la siguiente manera: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Así es, amados hermanos, de igual forma que en esta lectura nosotros estamos 8 días después de la resurrección de Jesucristo, y nos invita a esta primera lectura en el Evangelio de San Juan a confiar en Él en medio de los temores, a estar seguros y firmes en su preciosa palabra, en sus promesas, en su bendición, sabiendo que Él sostiene nuestra fe, sabiendo que Él es Jesús, el Hijo de Dios resucitado, y que cumple todo lo que dice y que cumple todo lo que ha prometido a través de su palabra. Confiemos en Él y confiemos en que Él está con nosotros a través también de estos medios, ahí en nuestros hogares, uniendo a la iglesia cada vez más. Los invito a que cerremos nuestros ojos, hermanos, y vamos a unirnos en oración para poner este tiempo en manos de Dios. Cierren sus ojos y nos unimos juntos en esta oración, invocando el Santo Espíritu en nuestra vida, en este tiempo de alabanza y adoración. Vamos a orar juntos.
Padre Santo, te damos gracias por esta preciosa oportunidad que tú nos das de seguir teniendo culto, Señor, de seguir reuniéndonos, de seguir, Padre Santo, alabándote como un cuerpo, unánime, Señor, unidos de corazón y de alma y de espíritu, Señor. Te rogamos en esta preciosa tarde que tú te manifiestes y te reveles a nosotros, que nos hables, Señor, a través de tu palabra, que nos hables, Señor, y nos ministres a través de cada oración, que nos hables, Señor, a través de los cantos, Señor, que han preparado con anticipación los ministros de la música, que nos hables, Señor, a través de tu santa palabra y la meditación que tenemos de corazón en ella, Señor. Padre Santo, te rogamos en esta preciosa tarde que seamos bendecidos de principio a fin, que tú estés con nosotros, Señor, y que te estés revelando y manifestando para bien nuestro, para que en medio, Señor, de cada oportunidad que tengamos, te glorifiquemos con nuestros actos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ponemos este tiempo, Señor, en tus preciosas manos, para que nosotros, toda la iglesia que se congrega en el templo Jesús de Nazaret, seamos bendecidos, para que toda la iglesia, Señor, a la que llegue este mensaje, Señor, seamos bendecidos. Te lo suplicamos en el santo nombre de tu Hijo amado y nuestro Salvador y Redentor, Jesucristo, el Mesías, quien ha resucitado, para que también nosotros resucitemos para ti. Amén y amén. Así, hermanos, con ese gozo y sabiendo de la preciosa voluntad de Dios Padre para con nosotros, los invito a que nos unamos en el canto congregacional. Pero antes, hagamos una lectura en el libro de los Salmos, capítulo 118. Repito, libro de los Salmos, y vamos a leer en el capítulo 118 los versículos del 15 al 24. Ahora sí, hermanos, del 15 al 24. Capítulo 118, del 15 al 24, lo leemos juntos para así dar lugar a la alabanza congregacional. ¿Sí? Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Amén. Ha sido el lugar a mis hermanos ministros de la alabanza, que nos estarán dirigiendo en la alabanza, el hermano Samuel, Eric, y por este lado está también nuestro hermano Meni, hermanos. Únanse con ellos, únanse con nosotros y alabemos juntos a nuestro buen Padre Celestial. Chicos, el espacio es suyo. Hermanos, Dios les bendiga. En esta hora vamos a entonar este corito muy conocido llamado Estamos juntos otra vez. Sabemos que no estamos todos en el mismo lugar, en lo que es el templo, como nos gusta, pero el Espíritu Santo está en el corazón de cada uno de ustedes, en su hogar, y también está aquí con nosotros. Así que vamos a entonar estas canciones y Dios les bendiga. Amén. Alabando al Señor, estamos
día hemos estado adorando al Señor en nuestras casas, en lo personal, con los devocionales, alabando con música. Este es un hermoso día también para seguirlo alabando y brillar en el lugar en el que estemos. Este himno de a continuación es el himno Brilla en tu lugar. Amén. La siguiente canción que vamos a entonar, hermanos, es la canción Las Naciones Cantarán de Danilo Montero. Estamos todos unidos adorándote, Señor. Alabanzas elevamos en tu presencia hoy. Estamos todos unidos adorándote, Señor. Alabanzas elevamos en tu presencia hoy. Te cantamos, eres digno de suprema exaltación. Las naciones cantarán, el
reunidos adorándote, Señor. Alabanzas elevamos en tu presencia, oh. Te cantamos, eres digno de suprema exaltación. Las naciones cantarán, digno eres, Cordero de gloria, digno eres tú. Gloria sea al Señor, amados hermanos. Nos gozamos en la presencia de Dios, alabando y bendiciendo su santo nombre. Ya nos están llegando por aquí algunas peticiones de oración, pero antes de darle lectura, los invito a que primero nos unamos en una lectura bíblica más. Es la lectura epistolar, amados hermanos, que se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Seguimos festejando la resurrección de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, y nos unimos, hermanos, en esta lectura, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 3 al 9. Yo espero ya lo tenga por ahí. Dice la palabra del Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Gloria sea al Señor. Ya nos hemos unido en la alabanza congregacional dirigida por nuestros hermanos músicos y seguimos festejando a Dios. Dice este precioso pasaje: nosotros hemos renacido, hermanos. Nosotros hemos renacido para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es Cristo, por medio de su sacrificio, de su muerte y de su resurrección, que nos da a nosotros ese poder también para dejar atrás la vida de maldad, la vida de pecado. Así que, hermanos, les voy a compartir un testimonio que nos hace llegar el hermano Ramiro. Ya se me perdió. Les comentaba que a veces es difícil seguir los testimonios en la transmisión, por eso les suplico que me los hagan llegar a través de WhatsApp. Pero ya lo había leído. Y dice mi hermano que está muy agradecido por la vida, por la salud, y nos pide que estemos orando por todo el mundo. Así lo puso él, por todo el mundo, aquellos que están padeciendo, sufriendo, y para que esta pandemia, esta enfermedad que azota a todo el mundo, pase pronto. También por sus hijos y su familia. Así es, gracias, Samuel. Y sus pastores. Amén. Entonces vamos a estar orando. Nos mandan también saludos la hermana Laura, la hermana Judy, la hermana Ana, la hermana Elsa y varios hermanos que están interactuando a través de este medio. Nos vamos a unir en oración por las familias de la iglesia, por la familia de nuestro hermano Ramiro, por la familia pastoral, claro que sí, y por todos y cada uno de los miembros de la iglesia, y también por aquellos en el mundo que están siendo azotados por esta enfermedad. Cierren sus ojos, hermanos, y vamos a hacer oración. Bendito Padre, te damos gracias porque tú nos guardas, Señor. Te damos gracias porque este precioso día nosotros podemos seguir celebrando, Señor, tu resurrección. Podemos seguir, Señor, expresando nuestra fe a través de los medios digitales. Podemos seguir, Señor, exaltando y bendiciendo tu santo nombre. Podemos seguir cantando. Gracias, Señor, por la vida de los ministros del Templo Jesús de Nazaret. Señor, por los ministros de la música. Señor, te doy gracias porque me permite, Señor, a mí seguir ministrando tu palabra a la congregación. Porque nos da salud y fuerza a todos los aquí presentes, Señor, para dirigir el culto, Señor, en congregación a la distancia con nuestros hermanos en Cristo. Guarda nuestras familias, Señor. Te pido, Señor, especialmente que tú cuides a mis hermanos que domingo a domingo preparan un tiempo para trasladarse a este lugar, Señor, que tal vez tienen que caminar o tomar algún transporte. Señor, bendícelos y cuídalos, Señor. Padre Santo, permítenos seguir reuniéndonos a la distancia. Señor, te rogamos por nuestros hermanos de la tercera edad que se pueden conectar, Señor. Habla a sus vidas y recuérdales que son parte de la familia y que seguimos orando por ellos. Te rogamos que tú los bendigas, Señor, también por nuestros hermanos de la tercera edad que no se pueden conectar y que extrañan estas reuniones, Señor.
Usa, Señor, a tu iglesia para recordarles que son parte de este cuerpo, para bendecirlos con palabras de aliento y de ánimo, Señor. Y guarda su salud, te lo suplicamos, para que cuando podamos abrir de nuevo las puertas de ese edificio, Señor, y que nos podamos volver a reunir, ellos también vengan a reunirse junto con nosotros. Cuídalos, Padre Santo, te lo suplicamos. Oramos por la familia de mi hermano Ramiro, Señor, por sus hijos, por sus nietos y por su esposa, Señor. Te rogamos que tú los cuides como lo has cuidado a él, Señor, quien ha estado constantemente participando, Señor, del culto en línea. También te suplicamos, Señor, por los familiares de nuestros hermanos y mismos hermanos en Cristo que se encuentran fuera del país, Señor, por labores ya sea, Señor, de estudios o por trabajo o por cualquiera que sea la situación por la que ellos se encuentran fuera del país. Cuídalos, Señor, protégelos, guárdalos, Señor, para que al terminar este tiempo de crisis nosotros podamos testificar de tu mano fiel y poderosa que nos ha protegido siempre. Señor, rogamos también por los ministros en otras iglesias en este tiempo también están predicando, Señor, para que tu iglesia, Señor, se siga uniendo y predicando a través de estos medios tu santa palabra, para que sigamos, Señor, teniendo esa comunión contigo y entre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos por todas estas peticiones y te agradecemos la bendición que nos das de poder reunirnos a través de estos medios digitales. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Así es, hermanos, seguimos alegres, contentos, festejando, celebrando, y los invito a que nos unamos, a que nos sigamos adorando al Señor con los cantos de preparación para el mensaje. Nuevamente doy lugar a los ministros de alabanza para que nos dirijan en la alabanza a Dios. Hermanos, acompáñenos con esta siguiente canción llamada Que seas mi universo, de Jesús Adrián Romero. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo, no quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo, no quiero darte mis palabras como gotas, quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que seas cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Jesús es mi deseo, que seas mi universo. Que seas mi universo, no quiero darte solo parte de mi salud, te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo, no quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Cada sueño que hay
alerta en la mañana, guíanos en mi ventana, serás mi nivel. Que así como deseamos que Dios, que Jesús sea todo lo de nosotros, también hay que esforzarnos por aprender cada día más de Él. Esforzarnos porque nuestra comunión con Él sea diaria, continua y sea constante. Y de esa manera poder saber más de Jesús, saber más de nuestro Redentor. Más de Jesús deseo saber, más de su gracia y poder, más de su salvación gozar, más de su luz y amor buscar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su luz y amor buscar. Más quiero a Jesús seguir, más de sus andares cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús, más oración, más cerca estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús allá veré, más semejante a Él seré, más de su gloria haré gozar, más de su nombre alabar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Gloria sea al Señor, amados. Acabamos de entonar este precioso himno, el himno número 28 del Himnario de Gloria y Triunfo, Más de Jesús. Y vamos a continuar así, mis hermanos, con el tiempo de meditación en la palabra de Dios. Y para tener este tiempo de meditación, los invito a que me acompañen en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 42 al 47. Repito, libro de los Hechos, capítulo 2. Capítulo 2, versículos del 42
perdón mis hermanos, del 42 al 47, perdón. Hechos 2, 42 al 47. Espero ya lo tenga por ahí. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén, amados hermanos. Este precioso pasaje nos empieza a describir la vida de la iglesia primitiva, los primeros días de la iglesia primitiva después de que Jesucristo de que Dios derramó la promesa de Jesús a todos los que se habían acercado a creer. Este pasaje tiene como contexto la predicación del apóstol Pedro. Pedro había predicado y muchos, miles habían sido convertidos, y entonces estos, al haber sido convertidos a Jesucristo, experimentaron lo que nosotros hemos sistematizado en la doctrina del nuevo nacimiento. Claro que no es nada más una doctrina sistematizada, sino que es una doctrina 100% bíblica que aparece en todo el mensaje de Jesucristo. Y me atrevo a decir que desde el Antiguo Testamento Dios ha estado hablando a través de todos sus siervos para decirnos: nazcan de nuevo, cambien su manera de vivir, renazcan, resuciten, dejen atrás al viejo hombre. Pues bien, esto pasaba con los personajes de este pasaje. Todos los nuevos creyentes, los miles que se habían convertido por la predicación del apóstol Pedro, así es como estaban viviendo su fe. Nos está enseñando este pasaje cómo es que los nuevos convertidos, los nuevos cristianos estaban viviendo la resurrección. Precisamente este es el título de este sermón: viviendo la resurrección. Sabiendo, hermanos, que todos los sermones pasados hemos estado hablando de eso, de la resurrección. Cristo ha venido a transformarnos. La resurrección de Cristo es esto: nosotros hemos dejado atrás la maldad, la vida de pecado, y ahora tenemos una nueva vida en Cristo, una vida santa y sobria, que es de la forma en que hemos resucitado para Él, para Dios. Ahora, nos ponen un ejemplo estos primeros cristianos sobre cómo vivían ellos la resurrección de Jesucristo en su persona. Y para que nosotros, tomando este ejemplo, también vivamos la resurrección de Jesucristo en nosotros. ¿Cuáles son las cosas que nos enseñan, o qué son las cosas que nos enseñan estos primeros cristianos sobre vivir la resurrección de Jesucristo en nosotros? Bueno, pues nos vamos a ir por partes. El primer versículo que leímos en este pasaje es el versículo 42. Yo sé que usted lo ha leído algunas veces, porque este pasaje es un pasaje precioso con el que nosotros recordamos la belleza del nacimiento de la iglesia neotestamentaria. El versículo 42, fíjese bien lo que dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sí? Hay algo bien interesante, porque estos nuevos creyentes vivían la resurrección de Jesucristo en sus personas, en la búsqueda de Dios a través del estudio de la palabra. A mí me llama la atención esto, porque como ministro del Señor he escuchado muchas veces gente que dice que no es necesario realmente estudiar a profundidad la palabra de Dios, que no es necesario realmente tener conversaciones o tener estudios doctrinales o teológicos, porque esto puede apagar el Espíritu de Dios. Pero este pasaje me enseña algo bien distinto. Me enseña que los nuevos creyentes, al contrario de lo que se dice o de lo que me han dicho a mí, no sé si alguno de ustedes ha tenido esa misma experiencia, de lo que me han dicho a mí, ellos estaban unánimes, constantemente perseverando, válgame la redundancia, perseverando en la doctrina de los apóstoles. La traducción lenguaje actual dice que todos los días iban a aprender la doctrina de los apóstoles, a que ellos les enseñaran. En este primer verso se puede ver claramente que los primeros cristianos escuchaban y estudiaban diariamente la palabra de Dios, con dirección de los apóstoles, quienes los instruían en las doctrinas de Dios y de Jesús el Mesías.
Esto, hermanos, marca una pauta sobre la madurez espiritual, el amor y el deseo de experimentar a Dios a través de su palabra después que han creído en Jesucristo y han experimentado su redención. Aquellos primeros creyentes tenían una sincera hambre de Dios y la saciaban buscándole a través de la palabra escrita y enseñanza doctrinal y teológica que tenían los apóstoles para con ellos. Si ustedes recuerdan, hasta se le ha dado un apodo al apóstol Juan. ¿Ustedes recuerdan cuál apodo tenía el apóstol Juan? Contemporáneamente lo tiene: el teólogo. Hasta hay parroquias de otras iglesias históricas como presbiterianas o anglicanas que tienen templos con estos nombres, a Juan el teólogo. Como hay iglesias metodistas que se llaman San Pablo o San Pedro, cosas así. También hay Juan el teólogo. Siempre, hermanos, hemos visto por parte de los apóstoles una enseñanza doctrinal y teológica para enseñar las verdades de Jesús, para enseñar las verdades de Dios. Y aquellos primeros creyentes, al tener hambre de Dios, de estas verdades, acudían a ellos para ser instruidos. Ellos buscaban la instrucción de los apóstoles, porque quien ha nacido de nuevo, quien ha resucitado juntamente con Jesucristo, como el Maestro mismo lo hizo, busca hacer la voluntad de Dios Padre. Y conoceremos la voluntad de Dios al acercarnos a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en la primera carta a los Tesalonicenses. Allí es el único pasaje que yo conozco, que he leído, y por eso siempre digo que es el único en el que viene literal cuál es la voluntad de Dios. Dice: la voluntad de Dios es nuestra santificación. Allí encontraremos todos los pasos, todas las acciones a tomar para ser santificados, cómo nos debemos dirigir para ser lavados, purificados. Y como algunas cosas son tan profundas, los apóstoles dedicaron mucho tiempo, dedicaron la vida entera para enseñar a los nuevos creyentes, como lo hacen hoy día los predicadores, maestros, pastores, evangelistas y apóstoles contemporáneos para edificar la iglesia de Dios. Este primer versículo, hermanos, en este primer punto sobre el sermón de viviendo la resurrección, nos introduce además en el plan de edificación de la congregación según el diseño de Dios, poniendo a directores o presidentes de la instrucción, que en este caso eran los apóstoles, para que la verdad del Mesías resucitado no fuera torcida, porque los mismos apóstoles advirtieron: vendrán falsos maestros. Y como hoy lo vemos en la contemporaneidad, falsos teólogos, falsos pastores que enseñan doctrinas de demonios o doctrinas que son heréticas, que a pesar de que en siglos anteriores los apologistas de la iglesia primitiva, como el mismo apóstol Juan, desecharon, la gente sigue cayendo en ellas, la gente sigue creyendo en ellas. Dios mismo, como el apóstol Pablo lo dice en una de sus cartas más adelante, a través de Jesucristo, instituyó directores de la enseñanza. O sea, llámese los ministerios, maestros, apóstoles, evangelistas, profetas, etc., que enseñan a la iglesia. Y en este pasaje vemos cómo la iglesia primitiva, cómo los primeros cristianos día con día iban a los apóstoles para ser instruidos en las verdades teológicas de Dios, en las verdades teológicas de el Mesías resucitado, y ellos hacían un exégesis impecable, tomando toda la enseñanza del Antiguo Testamento para enseñar en la persona de Jesucristo el amor y la bondad de Dios. Amados hermanos, la resurrección de Jesucristo se vive buscándole también a través de la palabra. La resurrección de Jesucristo se vive yendo al estudio profundo de la palabra de Dios. Si nosotros queremos conocer a Dios y ya le hemos experimentado, ya le hemos conocido a través de la experiencia, no nos debemos limitar solamente a experimentarle, sino que debemos ir a su palabra. Él nos la ha heredado. Dios nos la ha heredado y se ha revelado en ella. Ahí nos ha dejado la máxima revelación de Él en la persona de Jesucristo. Y Dios permitió que los evangelistas recabaran, compilaran todas las experiencias sobrenaturales, como leímos hoy en el Evangelio de San Juan, para que nosotros creamos en Él, para que sepamos que es el Hijo de Dios, el Mesías. Leímos en la primera lectura, en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, que ese es el propósito por el cual Dios nos hereda su santa palabra, para que creamos en Él, para que sepamos de Él, para que le amemos a Él y para que le sigamos experimentando. Por lo cual, hermanos, yo los invito a que vivamos la resurrección de Jesucristo en nuestras personas, yendo como nos enseñaron los primeros cristianos diariamente a la palabra de Dios.
hermanos, si usted no tiene un estudio de seminario, no se necesita la palabra de Dios. Para eso hay diáconos en la iglesia, para eso hay pastores en la iglesia, para que usted con confianza mande sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, no lo sé, lo que usted crea conveniente. Y también, hermanos, por eso la iglesia abre espacios para edificarnos mutuamente, estudios bíblicos, devocionales diarios, escuela dominical, cultos de adoración, no lo sé. Hay infinidad de espacios para que nosotros crezcamos como iglesia del Señor. Pero los versículos más adelante, a partir del 44 y 45, estos dos versículos en particular, nos enseñan otra característica más de la iglesia primitiva, de la manera en que estos primeros creyentes vivían la resurrección de Jesucristo en ellos. Dicen los versículos 44 y 45 de la siguiente manera: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Y es que en este segundo punto vemos que la iglesia primitiva, los primeros creyentes, además de vivir la resurrección de Cristo en el estudio profundo de la palabra de Dios, también la vivían en la caridad y la misericordia de los unos con los otros. La redención efectuada en los nuevos creyentes se manifestó también en el deseo de procurar el bien de la comunidad. La redención de Cristo borró de los nuevos creyentes todo indicio de egoísmo y maldad, de manera que ya no buscaban solo su propio beneficio, como nos exhorta también la palabra de Dios a que no lo hagamos así, sino que buscaban el beneficio de toda la comunidad, de todos los nuevos creyentes. Imagínese usted esta escena. El que ha experimentado el nuevo nacimiento en Cristo, hermanos, procura una constante relación con sus hermanos, al mismo tiempo que procura que en la congregación todos se encuentren bien en todos los sentidos. Alguien que vive en madurez espiritual está viendo y procurando que en la iglesia haya estabilidad armoniosa y bienestar en todos los aspectos. Alguien que no ha experimentado una madurez espiritual solo está viendo para sí mismo: a mí no me han dado, a mí no me han hecho, a mí no me han provisto, a mí no me han cuidado, a mí no me han esto, a mí. Pero alguien que ha crecido en madurez espiritual, como lo enseña este punto, es a la iglesia. Es desprendido, es dadivoso, es colaborador, es participativo, se entrega él mismo como una ofrenda al cuerpo de Jesucristo. Esto nos enseñan los primeros cristianos en esta parte. Quien ha resucitado, hermanos, en Cristo no pone su confianza y fe en sus bienes, sean pocos o sean muchos, sino que confía en el Dios proveedor, dueño del oro y la plata, por lo que confiadamente y con agradecimiento comparte de lo que ha obtenido con la iglesia y con los necesitados de la iglesia, y aún con los que no son parte del cuerpo de Jesucristo. Estos cristianos, fíjese, imagínense esta escena tan increíble. Aún hoy día a algunos de nosotros nos parece increíble. Ellos vendían todos sus bienes, nos dice este versículo, y los llevaban a los pies de los apóstoles para que ellos repartieran de manera equitativa, para que nadie tuviera necesidad. Ahora, no está indicando este pasaje que así hagamos todos, pero sí nos está indicando que en el cuerpo de Jesucristo no debe haber un corazón egoísta, un corazón soberbio, un corazón narcisista que solo piensa en sí, que pone argumentos para no ofrecer sus manos, que pone argumentos para no ofrecer sus pies, que pone argumentos para no ofrecer sus labios y bendecir a la iglesia, que pone argumentos para no proveer con sus bienes para las necesidades de la iglesia local, que pone un montón de pretextos, excusas y hasta se inventa nuevas doctrinas y saca de contexto pasajes para argumentar y defender su egoísmo, de manera que va en contra o se porta contrario a lo que enseñan o enseñaron los primeros cristianos. Este pasaje nos enseña, además de que los cristianos vivían la resurrección buscando a Dios a través del estudio profundo de la palabra, también vivían la resurrección siendo dadivosos, siendo compartidos en la caridad y la misericordia los unos con los otros, o sea, en el ofrecimiento de lo que tenían para la iglesia. Obviamente la iglesia también era su familia, ¿se entiende eso, hermanos? Yo lo he comentado ya varias veces e insisto en lo mismo. Peca igual a alguien que gasta todo su dinero en un bar
que quien gasta todo su dinero en el templo, me digo en el templo porque la iglesia es la familia. Un buen administrador invierte en su familia, invierte en su casa, pero no deja de lado la congregación, porque también ahora la congregación es parte de su familia. Y los creyentes del primer siglo, los creyentes de la iglesia primitiva nos enseñan esto, nos ponen la muestra, nos dan el ejemplo de que la resurrección se vive, además de buscar a Dios a través del estudio, también a través de hacer caridad y misericordia en la iglesia, hacer caridad y misericordia los unos con los otros. Después, hermanos, los siguientes versículos 46 y 47 nos enseñan que la iglesia primitiva, los nuevos creyentes, estos miles que se habían convertido con la predicación del apóstol Pedro, vivían la resurrección en la constante vida eclesial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero se los leo, versículos 46 y 47, acompáñenme ahí con su vista. Dice el 46: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En estos últimos dos versículos del pasaje que estamos estudiando, se retoman nuevamente las cuestiones de caridad y misericordia. Pero no solamente se retoman, sino que da una nueva instrucción también. Dice que cada día, y a mí me llama mucho la atención, es bien interesante porque la iglesia primitiva debe ser el ejemplo a seguir de todos los cristianos. Una iglesia que amaba, una iglesia que predicaba, una iglesia que estudiaba, una iglesia que se entregaba. Y si nosotros seguimos el ejemplo de la iglesia primitiva, aquí encontramos algo que muchas veces cristianos, congregantes y no congregantes, hemos dejado de lado y hemos puesto excusas para no practicarlo tal cual. Fíjese cómo dice este versículo, el 46: perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Sí? Ellos, los nuevos creyentes, vivían la resurrección también en la constante vida eclesial. Los miembros de la iglesia primitiva demostraron la redención, hermanos, de la que eran partícipes, buscando a Dios en su palabra y en la instrucción doctrinal, haciendo caridad unos con otros, pero también involucrándose en los actos de adoración comunitaria. Voy a repetir esto: involucrándose en los actos de adoración comunitaria. Los nuevos creyentes sabían que en sus hogares, desde su contexto, podían estudiar la palabra. Sabían que podían adorar a Dios al hacer benevolencia fuera del templo, al hacer benevolencia con todas y con cada una de sus actividades cotidianas. Sabían que así adoraban a Dios. Lo sabían porque una de las doctrinas que más enseñaban los apóstoles, sin duda, era el acceso a Dios Padre por medio de Jesucristo el Mesías. Era que el lugar santísimo ya no estaba en un solo sitio, sino que estaba en todo lugar. Era que ellos podían doblar rodilla o inclinar su rostro y acercarse a Dios por medio de Jesucristo en el lugar en el que se encontrasen. Pero no por eso, repito, no por eso los nuevos creyentes, los renacidos, los resucitados para Dios, desaprovecharon ni un poquito la oportunidad de ir al templo para participar en unidad con todos los demás en las actividades eclesiales. Este pasaje, hermanos, nos dice que de igual forma que la iglesia primitiva estudiaba a diario la palabra, también iban a diario al templo. De igual forma que estudiaban a diario la palabra, iban a diario al templo sin falta. Ellos no sabían que en unos pocos años iba a ser imposible reunirse y hacer culto público con acceso libre a todos. Tal vez no sabían, aunque había sido profetizado, no lo sospechaban en ese momento, por lo que no los movió el miedo a la posibilidad de un día ver cerrado o destruido el templo. Los movía el amor que habían experimentado y el deseo de estar congregados en armonía con sus hermanos. Ellos participaban de la comunión, en la alabanza congregacional, en la adoración congregacional, en la oración congregacional, en todas las actividades de aquel entonces litúrgicas en el templo, en el cual podían estar involucrados todos y no nada más
la familia o un grupito selecto, sino todos podían ir al templo a adorar a Dios en comunidad, en unidad, en amor y en armonía. Este pasaje, hermanos, estos últimos 2 versículos nos enseñan que los primeros conversos participaban día con día de la comunión con el significado que Jesús ya les había enseñado. Entiendas, hermanos, que aquí está hablando no solamente de la comunión que tenían al sentarse a la mesa y comer la comida normal, sino también de la comunión que había instituido Jesucristo el jueves de la última cena. Porque a veces decimos, no, pero el contexto está hablando de una comunión distinta. No, está hablando de las 2 comuniones. La comunión de convivencia, de armonía, de partir el pan juntos. Por eso hace la especificación que tanto partían el pan en casa y tenían comunión allá, como la tenían también en el templo. Porque participaban de las 2 comuniones, si se vale separarlas, que no es lo ideal, ¿verdad? Si se vale separarlas, participaban de las 2 comuniones. El partir el pan de manera convivencial y el partir el pan de manera simbólica y litúrgica, como lo había enseñado Jesucristo, con la instrucción doctrinal, litúrgica y simbólica como lo había enseñado Jesucristo. Todos los días participaban de la comunión con el significado que Jesús ya les había enseñado. Día con día tenían una práctica litúrgica que, aunque muy distinta a como nosotros la tenemos hoy, conservaba la esencia de enseñar la doctrina del sacrificio perfecto de Cristo, porque así lo quiso Dios y así lo enseñó Jesús en la última cena. Amados hermanos, si nosotros queremos vivir la resurrección de Jesucristo, si nosotros ya estamos viviendo el cambio de vida que se ha efectuado en nuestro ser, debemos querer más de Jesús. Y vamos a experimentar y conocer a Jesús de estas 3 formas, tomando estos 3 ejemplos de la iglesia primitiva. Hay más, si nosotros seguimos leyendo el libro de los Hechos, pero en este pasaje corto que acabamos de estudiar, de meditar un poquito, vemos 3 ejemplos de la iglesia primitiva. Primero, buscando a Dios a diario a través de la palabra, a través de la instrucción doctrinal. No le tenga miedo a esas palabras, hermano. Ya desechémonos de esa mentalidad de rechazo, de odio, de coraje, de resentimiento contra otros cristianos que usan estas expresiones también. Deje de tenerle miedo a la palabra doctrina, teología, liturgia, y aprendamos juntos que el Señor nos habla también a través de en estas expresiones, ¿cómo les denomino? Expresiones lingüísticas, ¿no? Que a fin de cuentas son solo una palabra para expresar algo más profundo. ¿Sí? La iglesia primitiva nos enseña a vivir la resurrección a través de la búsqueda de Dios, a través de su palabra. También a vivir la resurrección de Dios en la caridad y la misericordia que hacemos los unos con los otros. Y a vivir la resurrección de Dios, de Jesucristo en nuestras vidas, en la constante vida eclesial. Estos días, hermanos, son difíciles. Yo sé porque, como les compartía hace unos días en la transmisión de en vivo con los pastores, que me causó sentimiento, un mensaje de un hermano que me dijo a las merititas 7 de la mañana del día lunes santo, el lunes de autoridad, me decía, ahorita estuviéramos todos en el templo. Y me dio tanto sentimiento. Yo sé que son días difíciles porque he recibido llamadas de hermanos, pastor, ¿cuándo se va a abrir el templo? ¿Ya se va a reanudar? ¿Cómo va a ser la dinámica? Yo sé que son días difíciles porque estábamos acostumbrados a vernos, pero podemos seguir viviendo la resurrección de Cristo a través de estos medios. Escríbanse, hermanos, participen, llámense, mándense mensajes, escríbanse para los hermanos que no tienen esta facilidad con la tecnología. Escríbanse cartas, se vale. Aprovecho para hacer un aviso, hermanos. El día viernes vamos a llevar unas cartas y tarjetas a nuestros hermanos de la tercera edad que no han podido conectarse, que no ven los cultos, que no ven los devocionales, porque pues, no le entienden a sus celulares, no tienen Facebook, no saben qué es YouTube, no saben nada de eso, hermanos. Y vamos a escribir cartas y tarjetas. Yo los invito a que escriban, hermanos. Piensen en nuestra hermana Laya, en la hermana Luisita, en la hermana Tomasita, en la hermana Olivia, en nuestra hermana, no sé qué otros hermanos de la tercera edad no se pueden conectar, no han podido ver las transmisiones. La hermana Marta, que solamente a través del WhatsApp, a través de escritos en WhatsApp, pero no sabe ver los videos, no tiene Facebook. Hermanos, escríbanles. El viernes vamos a llevar cartas y tarjetas. Les invito a que escriban una para uno de estos hermanos y nosotros se las haremos llegar el día viernes.
Yo con esto acabo, hermanos. Acepten el consejo de la iglesia primitiva y tomen su ejemplo. Que el Señor me los bendiga y vamos a hacer oración para pedirle a Dios en esta tarde que su palabra se guarde en nuestros corazones y la podamos llevar en práctica. Cierra sus ojos y vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por la herencia que tú nos dejas, Señor, en tu palabra escrita. Gracias, Señor, por la bendición de tenerla a nuestro alcance. Gracias, Señor, porque a través de ella aprendemos. Te suplicamos, Padre Santo, que tú nos permitas aprender de ella, Señor. Y no solamente aprender, sino que tú nos exhortes y nos retes, Señor, y que nosotros obedezcamos a este reto y la pongamos por práctica. En tus manos, Señor, ponemos nuestro corazón y te suplicamos, llénalo de ti. En tus manos ponemos nuestra vida y te suplicamos, llénalo de ti, porque queremos más de ti. Queremos orar como tú. Queremos, Señor, vivir y amar como tú. Queremos, Señor, alabar como tú y obedecer a Dios Padre como tú, Señor Jesús. Queremos ser más como tú. Humildemente te lo rogamos. Amén y amén. Vamos a unirnos en un canto congregacional. Es el himno. La canción Soy Nueva Criatura. La canción Soy Nueva Criatura. Los invitamos, hermanos, canten con nosotros y ahorita continuamos con el orden de culto. Nueva criatura, no dejará la escritura. Él ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados, con su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Nueva criatura, no dejará la escritura. Él ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados, con su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar la vida a quien me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida a quien me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Él ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados, con su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida a quien me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida a quien me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Gloria a Dios. Así es, hermanos. Somos nueva criatura en el Señor. Somos nueva criatura en Jesucristo. Y precisamente como nuevas personas debemos vivir. Como resucitados para Dios, glorificándole en todo lo que hagamos. Amados hermanos, antes de que hagamos una oración o de dar lugar a los avisos para despedirnos, quiero hacer oración para consagrar los diezmos y las ofrendas. Si usted tuvo la oportunidad de venir en la semana a traerlo, vamos a orar por los diezmos que se depositaron aquí. Si usted no tuvo la oportunidad, pero lo ha apartado ahí en su hogar, este es el momento. Usted puede tomarlo en su mano y vamos a consagrarlo para Dios, para que Dios lo multiplique, para que Dios le dé sabiduría a nuestros hermanos de la Comisión Alfa, la área local de finanzas y administración, para que sea usado con sabiduría y con amor para el extendimiento de su reino. Si usted tiene por ahí su ofrenda o su diezmo, o si ya lo puso en este cofrecito que tenemos aquí toda la semana,
Lo invito a cerrar sus ojos y vamos a orar, a consagrar estos diezmos. Padre Celestial, gracias por tu provisión. Gracias por tu cuidado para con nosotros y con nuestra familia. Gracias, Señor, por tu enorme bondad, porque tú nos has guardado, Señor, y has provisto día con día de lo necesario. Como un acto de agradecimiento y adoración a ti, Señor, traemos estos diezmos y estas ofrendas a tu iglesia. Y te rogamos, Señor, que tú los santifiques. Que tú, Señor, dé sabiduría a nuestro hermano Raúl Gamero y a nuestra hermana Sara Lara, quienes dirigen, Señor, la Comisión de Finanzas, para que sean usados, Señor, con sabiduría y sobre todo con amor a tu iglesia, sabiendo, Señor, que lo que administran es tuyo, Padre. Señor, como iglesia, Señor, te honramos y te bendecimos, Señor, y te adoramos a través de este acto, Señor, trayendo diezmos y ofrendas a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos por tu amor y provisión y tu fidelidad a nuestra familia. Amén y amén. Hermanos, avisos. Tenemos el No Han Visto, edición, ¿cómo le dicen? ¿Me olvidó edición qué? Edición cuarentena. El No Han Visto, edición cuarentena. ¿Por qué este No Han Visto tiene un nombre distinto? Bueno, porque es distinto. Esta vez no vamos a salir a las calles a buscar indigentes y vamos a sentarnos en nuestra mesa y conocer sus historias. Aunque deberíamos, ¿verdad? Pero no podemos. Dice un dicho que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? Entonces vamos a concentrarnos en un grupo en particular, que son nuestros hermanos de la tercera edad, especialmente los hermanos de la tercera edad que no han tenido contacto con la iglesia, o que su contacto ha sido muy limitado, ¿sí? Por ahí tengo yo algunos nombres de hermanos que ya se anotaron, que me escribieron y dijeron, dígame qué puedo hacer. Gracias, hermanos, pero los sigo invitando a todos para que escriban una carta para nuestros hermanos, o para que si les quieren comprar algo, me llamen y les digo qué pueden comprarle, porque algunos de nuestros hermanos no pueden comer de todo, ¿sí? Hermanos, los invitamos a participar de este No Han Visto. El día viernes yo me voy a aventar un rondín, a lo mejor me hago acompañar de 1 o 2 hermanos, debido a que no podemos ser muchos, para llevarles estas cartas, estas tarjetas, estas pequeñas ofrendas en especie que ustedes dan para ellos, y se los entregaremos. Y también, hermanos, a la distancia con ellos participaremos de la comunión. Participaremos de la comunión. Iglesia, pueden enviarme un WhatsApp y nos ponemos de acuerdo. Me estoy tardando, hermanos, porque es escribir, llamar, y no me estoy quejando, pero les comparto que una llamada con uno de mis hermanos puede extenderse hasta 1 hora y fracción. Y es precioso, claro que sí, es precioso, pero me disculpo con aquellos que quieren que les responda súper rápido. Les pido me tengan paciencia. Otro aviso, los invitamos a que si tienen la oportunidad, hermanos, pueden hacer llegar sus ofrendas en especie, sus ofrendas monetarias y sus diezmos en este cofrecito. Todos los días, ya saben, aquí está la hermana Cata tempranito, yo también. Usted viene y lo deposita, y con las medidas de higiene necesarias, y regresa a los hogares. ¿Qué otro aviso? ¿Algo que se me está pasando? Vamos a retomar el estudio bíblico el jueves. Todos los días estamos teniendo devocionales diarios. El día jueves no va a haber devocional diario, pero vamos a tener estudio bíblico. A la misma hora, a las 8 de la noche, vamos a iniciar con el estudio bíblico del Evangelio de San Juan. Por lo cual los invitamos a conectarse, si pueden, todos los días a las 8 de la noche al devocional, que dura entre 20 y 40 minutos cuando mucho, pero el estudio va a ser igual que como se ha tenido con la dinámica de siempre, de 8 de la noche a 9 de la noche, el día jueves, el Evangelio de San Juan. Y les aviso, hermanos, por WhatsApp, si también se reanuda la escuela dominical. Por lo pronto el aviso es, tendremos estudio bíblico el día jueves del Evangelio de San Juan. Conéctese a las 8 de la noche a través de la página de aquí del templo. Prepárense su café en casa. Acuérdense que la dinámica era tomarnos un cafecito, sí es cierto. Prepárense su café en casa para que disfrutemos también de esta misma dinámica de comunión que teníamos, con café, panecito y estudio bíblico. Creo que son todos los avisos. El programa estará publicando ahí los cumpleañeros, y vamos a orar ya entonces para despedirnos en esta preciosa tarde. Cierren sus ojos, amados hermanos, y vamos a orar para despedirnos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos tener la oportunidad de reunirnos, Señor, a través de estos medios. Bendecimos y exaltamos tu santo nombre, Señor, con un corazón agradecido, y te suplicamos que tú nos permitas vivir, Señor, conforme a tu santa palabra, conforme a tu voluntad. Gracias por el ejemplo que nos dejan, Señor, escrito tu iglesia, Señor, a través de los años. Gracias por los apóstoles que encaminaron a la santa iglesia
del primer siglo, Señor, para vivir en amor y en santidad. Padre Santo, te damos gracias porque de ellos aprendemos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, damos por terminado este culto de alabanza y de adoración congregacional y te suplicamos que el amor de Dios Padre Todopoderoso, tu amor que sobrepasa todo entendimiento, la gracia y la misericordia de tu Hijo Jesucristo, el Mesías, quien se entregó en esa cruz y resucitó para darnos el poder para vencer la tentación y los pecados y a la muerte misma, Señor. La comunión con tu Espíritu Santo que nos encamina en santidad y con cada uno de los miembros de tu Santa Iglesia, Señor, sean constantes y crecientes hasta el fin de nuestra vida o hasta que tú regreses en el cielo a reclamar a tu pueblo santo. Y la Iglesia dice: amén. Estamos despedidos, mis amados hermanos. Que el Señor me los bendiga. Me voy a acercar para finalizar el video. Hasta luego.